Mi nombre es Santiago Hoyos Muñoz, hago parte de la ficha 2721413, Análisis y Desarrollo de Software. En este video se dará una explicación detallada de la primera ley de Newton y se realizarán experimentos que la comprueben. Esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios, y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Cambios físicos que experimentan los cuerpos según las teorías, leyes y principios de la física. Para entender los cambios físicos que experimentan los cuerpos según las teorías, leyes y principios de la física, es fundamental conocer las diferentes clases de medidas y ecuaciones que se utilizan para describir estos fenómenos. A continuación, te ofrezco una explicación clara y detallada de estos conceptos claves. Vamos a empezar con las clases de medidas. En física, las medidas son fundamentales para describir los cambios que ocurren en los cuerpos. Aquí están algunas de las más comunes. Medidas de longitud, masa y tiempo. Estas son las tres medidas básicas que permiten describir el movimiento y los cambios en los cuerpos. Longitud. Se expresa en metros y se identifica con la letra M. Es la distancia entre dos puntos. Se usa para medir desplazamientos, alturas o distancias recorridas por un objeto en movimiento. Masa. Se expresa en kilogramos y se identifica con la letra K y G. Es la cantidad de materia en un objeto. La masa es importante para describir la inercia de un cuerpo, primera ley de Newton, y su resistencia al cambio de movimiento. Tiempo. Se expresa en segundos y se identifica con la letra S. Mide la duración de un evento o el tiempo que toma un objeto para cambiar de posición o velocidad. Medidas de velocidad y aceleración. Velocidad. Se expresa en metros por segundo. Es una medida que describe qué tan rápido se mueve un objeto y en qué dirección. La velocidad es un vector porque tiene magnitud y dirección. Aceleración, metros por segundo cuadrado. Mide el cambio en la velocidad de un objeto a lo largo del tiempo. Indica cómo aumenta o disminuye la velocidad de un objeto. Medidas de fuerza. Fuerza se expresa en newton. Es la interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, segunda ley de Newton. La fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Medidas de energía y trabajo. Energía se expresa en julios. Es la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo. Hay diferentes tipos de energía, como cinética, quiere decir la del movimiento, y potencial, que quiere decir energía almacenada. Trabajo también se expresa en julios. Es el resultado de una fuerza que actúa sobre un cuerpo y lo desplaza. Se calcula como el producto de la fuerza aplicada y la distancia recorrida en la dirección de la fuerza. Es decir, que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Gráficas que describen cambios físicos. Las gráficas son herramientas poderosas para representar visualmente cómo cambian las propiedades físicas de los cuerpos con el tiempo o bajo ciertas condiciones. Gráfica de posición versus tiempo. Esta gráfica muestra cómo cambia la posición de un objeto a lo largo del tiempo. Ejemplo, si un objeto se mueve a velocidad constante, la gráfica será una línea recta inclinada. Si el objeto acelera, la línea será una curva ascendente. Gráfica de velocidad versus tiempo. Representa cómo cambia la velocidad de un objeto con el tiempo. Ejemplo, si la velocidad es constante, la gráfica será una línea horizontal. Si hay aceleración constante, la línea será una recta inclinada. Y si el objeto está desacelerando, la pendiente de la línea será negativa. Suele pasar que las personas se acostumbran tanto a encontrar la velocidad al determinar la pendiente como se haría con una gráfica de posición, que se olvida que el valor del eje vertical en las gráficas de velocidad da la velocidad. Gráfica de aceleración versus tiempo.
Muestra cómo varía la aceleración de un cuerpo en función del tiempo. Ejemplo, si el objeto acelera a una tasa constante, la gráfica será una línea horizontal por encima del eje, y si el objeto está desacelerando, será una línea horizontal por debajo del eje. Gráfica de fuerza versus desplazamiento. Relaciona la fuerza aplicada a un objeto con el desplazamiento que experimenta. Ejemplo, en un resorte que sigue la ley de Hooke, la gráfica de fuerza contra desplazamiento será una línea recta que muestra que la fuerza es proporcional al estiramiento del resorte. Ecuaciones para describir cambios físicos. Las ecuaciones en física son representaciones matemáticas de cómo las cantidades físicas están relacionadas. A continuación te muestro algunas de las más importantes. Ecuaciones del movimiento o cinemática. Estas ecuaciones describen cómo se mueve un objeto bajo la influencia de fuerzas, para un movimiento rectilíneo, uniforme o con aceleración constante. Las ecuaciones más comunes son velocidad final en función de velocidad inicial, aceleración y tiempo. Desplazamiento en función de velocidad inicial y tiempo y aceleración. Velocidad final al cuadrado en función de desplazamiento y aceleración. Seguimos con las ecuaciones para describir cambios físicos. Segunda ley de Newton. Esta ecuación describe cómo una fuerza afecta el movimiento de un objeto, donde F es la fuerza aplicada en Newton, m es la masa del objeto en kilogramos, a es la aceleración que experimenta el objeto en metros sobre segundo. Energía cinética se representa con la letra K. La energía cinética de un objeto en movimiento se calcula con la siguiente ecuación, donde K es la energía cinética en julios, m es la masa del objeto en kilogramos y V o V es la velocidad del objeto. Energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un objeto debido a su altura. Se expresa como, donde U es la energía potencial en julios, m es la masa del objeto en kilogramos, g es la aceleración debida a la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra. H es la altura en metros. Ahora pasamos a la aplicación en el contexto productivo social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia, tiene aplicaciones muy relevantes en contextos productivos y sociales, influyendo en la tecnología actual y en los avances por venir. A continuación te daré ejemplos de cómo esta ley se aplica en distintos ámbitos. Aplicación en el contexto productivo. Transporte y logística en vehículos autónomos. Ejemplo, en el diseño de vehículos autónomos, como los coches sin conductor, la primera ley de Newton es fundamental. Estos vehículos deben estar equipados con sensores y sistemas que detecten cuándo aplicar fuerzas externas, como frenar o acelerar, para contrarrestar la inercia de los objetos en movimiento. Los algoritmos de control en los autos autónomos tienen en cuenta esta ley para mantener una velocidad constante y frenar de manera segura ante obstáculos. ¿Cómo influyen los procesos tecnológicos? La tecnología de frenado automático que utilizan muchos vehículos modernos se basa en la primera ley de Newton. Los sistemas de asistencia de conductor, ADAS, utilizan cámaras y radares para aplicar fuerzas de frenado cuando detectan un obstáculo, mitigando la energía del vehículo en movimiento. Aplicación en la industria de la automatización y robótica. Ejemplo, en la fabricación industrial, las líneas de producción automatizadas utilizan la primera ley de Newton para mover objetos de manera eficiente. Los robots, por ejemplo, deben saber cuánta fuerza aplicar para poner en movimiento o detener componentes de la línea de producción, manteniendo el ritmo adecuado para maximizar la eficiencia sin dañarlos. ¿Cómo influyen los procesos tecnológicos? Los robots industriales modernos aplican esta ley para manejar objetos dedicados sin generar impactos innecesarios y para detenerse cuando no se le aplica una fuerza externa.
Además, el control de velocidad en cintas transportadoras también responde a la inercia de los objetos. Aplicación en el contexto social. Seguridad vial y social, los cinturones de seguridad. Ejemplo, los cinturones de seguridad en los autos son una aplicación clara de la primera ley de Newton. Cuando un vehículo frena repentinamente o colisiona, los pasajeros debido a su inercia tienden a seguir el movimiento. Los cinturones de seguridad aplican una fuerza externa que detiene el movimiento del cuerpo, evitando que salga proyectado hacia adelante. ¿Cómo influye en el desarrollo social? Esto ha reducido enormemente las tasas de mortalidad en accidentes automovilísticos. Además, tecnologías adicionales como los airbags también funcionan para contrarrestar la inercia durante colisiones, protegiendo a las personas. Salud y ergonomía en el trabajo. Ejemplo, en contextos laborales donde se requiere mover cargas pesadas, ya sean fábricas o almacenes, la inercia de los objetos se tiene en cuenta para reducir el esfuerzo físico de los trabajadores. Se utilizan herramientas como poleas, montacarga y sistemas de ruedas que permiten superar la inercia de los objetos pesados y facilitar su transporte. ¿Cómo influye en el desarrollo social? En el ámbito de la salud ocupacional, el diseño ergonómico de herramientas y máquinas tienen en cuenta la inercia para minimizar las lesiones y el estrés en el cuerpo humano. Esto promueve un entorno laboral más seguro y eficiente. Continuamos con la aplicación en el contexto productivo y social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. Influencia en los avances actuales tecnológicos y futuros, en vehículos eléctricos y sostenibles. Ejemplo, los vehículos eléctricos se benefician de la primera ley de Newton para optimizar el uso de energía cuando el vehículo está en movimiento y no hay fuerzas externas que lo desaceleren. Y continúa moviéndose sin necesidad de energía adicional. Esto se traduce en una mayor eficiencia energética. ¿Cuáles son los próximos avances? En el futuro, los avances en la tecnología de materiales permitirán vehículos aún más livianos con menor inercia, lo que mejorará la eficiencia del uso de la energía. Además, los algoritmos de control para maximizar la inercia en tramos de carretera plana o en descenso serán cada vez más comunes. Desarrollo de tecnologías espaciales. Ejemplo, en el espacio, donde no existe fricción, la inercia tiene un papel crucial en la navegación de naves espaciales. Una vez que una nave espacial está en movimiento, continuará en línea recta indefinidamente, a menos que una fuerza externa la desvíe o desacelere. Esta característica se utiliza en misiones espaciales para ahorrar combustible. ¿Cuáles son los próximos avances? Con los futuros desarrollos en la exploración espacial, se diseñarán nuevas formas de aprovechar la inercia en ambientes sin gravedad, como las trayectorias asistidas por gravedad, que permitirán enviar naves más lejos sin consumir grandes cantidades de combustible. Esto será clave en misiones a Marte y más allá. Hablaremos sobre la primera ley del movimiento formulada por Isaac Newton, también conocida como la ley de inercia. Esta ley es fundamental para entender cómo se mueven los objetos y cómo interactúan con las fuerzas a su alrededor. La primera ley de Newton dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Para llevar a cabo estos tres experimentos voy a necesitar un vaso, una tarjeta, un libro y una moneda. La primera ley de Newton dice que si sobre un objeto en reposo no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado de reposo. Para comprobar esa primera parte de la primera ley de Newton, voy a usar el vaso, la tarjeta y la moneda.
La primera parte de la primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza, mantiene su posición. Es decir, en este caso, para este experimento, al yo golpear la tarjeta, la moneda por el efecto de la gravedad debería caer en el interior del vaso. Debo golpear la tarjeta de lleno para que la moneda caiga en el fondo del vaso. Y así se cumple la primera parte de la primera ley de Newton, que dice que si sobre un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza, mantiene su posición. Como acaban de ver, la moneda cayó al fondo del vaso y eso es por el efecto de la gravedad. Ahora paso a resolver la segunda parte de la primera ley de Newton, que dice que si sobre un cuerpo en movimiento no actúa ninguna fuerza, ésta mantiene su movimiento a la misma velocidad y a la misma dirección. Cuando yo mueva el libro hacia adelante, la moneda en conjunto con el libro va a tener una misma dirección y una misma velocidad. Pero al yo poner un obstáculo, en este caso en el libro, la moneda continuará el movimiento del libro y la velocidad que llevaba el libro antes de detenerse con mi mano. Como pueden ver, se aplica la segunda parte de la primera ley de Newton, que dice que si sobre un objeto en movimiento no se aplica ninguna fuerza, este continúa su movimiento. Pero, ¿por qué se detiene la moneda? En este caso, se detiene la moneda por la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción. La fuerza de gravedad es esa fuerza que empuja el objeto o el cuerpo hacia abajo, hacia la tierra. Y la fuerza de fricción es un movimiento contrario al movimiento del objeto o al movimiento del cuerpo. Es decir, si la moneda va hacia adelante, la fuerza de fricción va hacia atrás. Eso hace que la moneda se detenga en conjunto con la fuerza de gravedad. Ahora piensa en este escenario. Digamos que en este espacio no existe ni la gravedad ni la fuerza de fricción. Si se cumplen esas condiciones, como lo es en el espacio, de que no hay ni fuerza de gravedad ni fricción, la moneda, si lanzásemos la moneda en el espacio, la moneda continuaría su movimiento indefinidamente, ya que no hay ninguna fuerza que la detenga. También se cumpliría la segunda parte de la primera ley de Newton, que dice que si sobre un cuerpo en movimiento no actúa ninguna fuerza, este continuará su movimiento indefinidamente.